estos microorganismos? Anthony, en relación a las bacterias que hemos visto, en relación a los parásitos que hemos visto, ¿qué diferencias presentan este grupo de microorganismos? María José, Nicole, Victoria. ¿Qué características presentan estos microorganismos? Doctora nos mencionaba que los hongos eran microorganismos eucariotas y que se diferenciaban de otros microorganismos porque tenían una pared celular rígida que iba a estar formada por glucano, quitina y la membrana celular en la que estaba el ergosterol. Sí, esas son, muchas gracias, esas son características muy importantes de este grupo de microorganismos, ¿sí? Vamos a ver, miren, como ya les había mencionado, estudia específicamente a los hongos, ¿sí? La micología estudia tanto específicamente a los hongos asociados a enfermedades en el humano. Existen aproximadamente 80,000 especies de hongos, ¿sí? De los cuales únicamente 400 tienen una importancia clínica y de estos únicamente 50 están asociados a micosis tanto a nivel de humanos como a nivel de animales. Así como nosotros vamos a estudiar aquellos que producen enfermedad en el humano, todos sabemos que los hongos también son beneficiosos para el hombre. Están asociados principalmente a degradar, ¿sí?, la materia orgánica. Además, lo utilizamos en la preparación de un sinnúmero de alimentos, asimismo de bebidas y también en la parte médica, en la preparación o son eh, responsables de sintetizar metabolitos que son utilizados como antibióticos, ¿sí? Miren, también, como todos sabemos, los hongos están asociados a ciertas enfermedades que afectan principalmente a las plantas, ¿sí? Entonces también son considerados dentro de este grupo, ¿sí? Miren, normalmente estos se caracterizan porque son, como ya mencionó su compañera, organismos eucariotas, a diferencia de las bacterias, ¿sí? Son, como vamos a ver acá, miren, la estructura de un hongo es una estructura celular básica, tiene una pared celular, como ya había mencionado su compañera, al igual que las bacterias, estos dan rigidez a la célula, están constituidos principalmente por glucano y por la quitina, ¿sí? Estos son responsables específicamente de activar el sistema celular y humoral, ¿sí? Y también está constituido por una membrana celular. Obviamente, esta membrana celular, todos sabemos que es una capa fosfolipídica, ¿sí? En esta membrana celular predomina un lípido que es el ergosterol. Ya vamos a ver más adelante cuál es la función del ergosterol, ¿sí? Miren, se caracterizan también porque son aerobios obligados o facultativos, son obviamente heterótrofos. Una característica muy importante que lo difiere eh, de las bacterias es que tiene un crecimiento lento. A nivel de laboratorio, si nosotros queremos aislar un agente etiológico de origen micótico, necesitamos más de 6 días, ¿sí? Para aislar, debido a que su tiempo de replicación es mayor en relación a las bacterias. Y como les había mencionado, tanto de la pared celular como de la membrana, el ergosterol se caracteriza principalmente porque es el sitio blanco de los antimicóticos utilizados con mayor frecuencia para tratar
las infecciones causadas por estos microorganismos. Miren, normalmente a los hongos nosotros los vamos a encontrar en dos estructuras, ¿sí? Una que es como moho y otro como levadura. ¿Qué características en sí tienen los mohos? Miren como ustedes visualizan en el medio de cultivo. Otra característica también muy importante de los hongos es que, al igual que las bacterias, crecen en medios de cultivo. Entonces, la mayoría pueden ser aislados a nivel de muestras biológicas. Entonces, miren, los mohos presentan colonias multicelulares, ¿sí? Estas colonias presentan filamentos, son lanosas y vellosas. Estas colonias, estos mohos se caracterizan principalmente porque están constituidos por hifas. Miren, son estas estructuras que ustedes visualizan en la parte de aquí, ¿sí? Estas las clasifican en dos grupos, la hifa cenocítica y la sectada, ¿sí? Y además, miren, el tamaño aproximadamente de estas colonias es de 2 a 10 micras. Además, estas hifas forman micelios, tanto un micelio vegetativo como un micelio aéreo. La función específicamente del vegetativo es la absorción de nutrientes a partir del medio de cultivo, ¿sí? O también está asociada con el intercambio de agua necesario para el desarrollo de del hongo, ¿sí? Y también tenemos un micelio aéreo, que siempre se lo visualiza en la superficie del medio de cultivo. En este se encuentran principalmente los órganos, en este caso responsables de la reproducción del hongo, tanto las esporas sexuales como los conidios, ¿sí? Nosotros, al poder visualizar los conidios a través del microscopio, podemos diferenciar el género y la especie. Además, estos pueden ser transportados fácilmente a través del aire y son la forma de la mayoría de los hongos como ingresan al humano. Miren, también tenemos las levaduras, ¿sí? Como ustedes visualizan en la gráfica, estos son unicelulares, siempre se los encuentra en proceso de gemación, ¿sí? Son esféricos, miden de 3 a 15 micras. También tienen la capacidad de formar colonias. Ustedes ven la diferencia entre las colonias de los hongos y las colonias de las levaduras. Estas se caracterizan porque miden de 1 a 3 milímetros, ¿sí? Son de color crema. Una característica muy importante, la mayoría de los levaduras crecen en medios de cultivo bacteriológicos comunes, ¿sí? Y se caracterizan también porque forman unas estructuras conocidas como pseudohifas que ustedes observan. Son estas ramificaciones que ustedes visualizan, se las conoce como pseudohifas. Miren, esta es una fotografía de cándida. Es una levadura cándida teñida con la tinción de Gram. Tienden a ser gram positivos. También existen, miren, otra variación de hongos y se los conoce como dimórficos. Estos se caracterizan porque nosotros los podemos encontrar de las dos formas, ¿sí? Tanto como moho y como levadura. Como les había mencionado anteriormente, moho es la forma principalmente como el hongo se encuentra en el ambiente, también se lo conoce como forma micelial, y la temperatura en la cual yo puedo aislar este tipo es a 25 grados centígrados en el laboratorio, ¿sí? Y también tenemos la levadura o la forma vegetativa. En cambio, esta es la forma como yo la voy a encontrar
a nivel del humano, ¿sí? Y también esta es la forma que en la mayoría de los casos me sirve para el diagnóstico. La temperatura en la cual nosotros vamos a poder aislar al hongo dimórfico, ¿sí? Es en forma de levadura, es a 37 grados centígrados. También tenemos otro tipo de hongos, los dematiáceos. Estos se caracterizan principalmente porque son hongos que presentan paredes melanizadas, ¿sí? Y que dan un color pardo o negro a la lesión. Miren, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para adquirir las infecciones micóticas? Sí, en la actualidad ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, Cándida es la segunda causa de infecciones sistémicas, no, la tercera causa de infecciones sistémicas a nivel hospitalario, principalmente porque los factores de riesgo van aumentando, ¿sí? Mire, un factor de riesgo para este tipo, principalmente personas con quemaduras, ¿sí? Personas que son portadores de prótesis orales, personas también que han sido sometidos a tratamientos antimicrobianos de amplio espectro, ¿sí? Y también personas que han sido sometidos a tratamientos eh, específicamente para la eliminación de neutrófilos. Miren, nosotros los vamos a estudiar a los hongos dependiendo del área afectada. A las enfermedades producidas por estos microorganismos se las conoce como micosis, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estudiar a las micosis superficiales, micosis cutáneas, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Vamos a iniciar, miren, con las micosis superficiales. Estas, ¿sí? Se caracterizan principalmente porque afectan áreas o tejidos con altas concentraciones de queratina, ¿sí? Esto lo tenemos a nivel de la piel, a nivel del cabello y a nivel de las uñas, ¿sí? Las micosis superficiales se caracterizan porque no presentan síntomas ni tampoco destruyen el tejido que se encuentra afectado, ¿sí? Más bien, se las, uno se visita al dermatólogo específicamente por razones estéticas. Tampoco produce los hongos que producen este tipo de micosis no estimulan el sistema inmunológico para tener una respuesta inmunológica, ¿sí? Y es muy frecuente a nivel de regiones tropicales y subtropicales. Miren, vamos a ver, dentro de esta tenemos a Apiteriasis versicolor, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque existen tres especies asociadas a, a esta enfermedad, ¿sí? El género que se asocia es Malassezia. Dentro de tenemos la especie Furfur, globosa o restricta, ¿sí? Pero la más frecuente es la Furfur. Una característica muy importante de Malassezia furfur es que es una levadura que tiene afinidad por los lípidos, ¿sí? Entonces, la pityriasis versicolor, como ustedes observan en el gráfico, es una infección superficial, ¿sí? De poca intensidad que afecta el estrato córneo, ¿sí? Mire, ¿cómo nosotros podemos diferenciarlo? Son máculas, ¿sí? Estas pueden estar hipo o hiperpigmentadas, principalmente afecta a la melanina, ¿sí? Estas máculas, como ustedes visualizan en la gráfica, son definidas y suelen también sobrelevarse y recubrirse por una capa fina de escamas. Una característica muy importante es la transmisión de Malassezia furfur, principalmente se da de persona a persona.
Las regiones que principalmente se afectan son las que podrían estar expuestas, como por ejemplo el tórax, ¿sí? El dorso, los brazos, el abdomen, la cara y el cuello. Entre la sintomatología asociada a pityriasis versicolor hay un leve prurito, pero también en pacientes inmunocomprometidos puede producir cuadros clínicos más complicados como foliculitis, infecciones sistémicas y dermatitis seborreica. Miren cómo nosotros podemos diferenciarlo a nivel de laboratorio. Únicamente lo que hacemos, ¿sí?, es visualizar. Obtenemos primero la muestra, hacemos un raspado de la piel que se encuentra lesionada, ¿sí? Y posteriormente procedemos a realizar un examen en fresco, ¿sí? O un examen directo con KOH. ¿Cuál es la función específicamente del KOH, chicos? Tiene un efecto clarificante. Lo que hace principalmente es eliminar todos el resto celular que acompaña a las células micóticas y dejarnos limpia la muestra. También se suele utilizar, ¿sí?, lo más común a nivel de nuestros laboratorios para hacer identificación presuntiva de micosis es el KOH. También existe el calcoflor blanco, pero no es muy utilizado en nuestro entorno porque yo necesito un microscopio de fluorescencia, ¿sí? Miren cómo nosotros podemos visualizarlo específicamente. Son levaduras esféricas, ovaladas. Estas levaduras se caracterizan principalmente porque presentan una pared gruesa y también vamos a visualizar las cifras, ¿sí? También yo puedo visualizarlas. Una característica de Malassezia furfur es que emite una fluorescencia y también me permite diferenciar entre los diferentes agentes causales que pueden producir infección a nivel de la piel, ¿sí? Y a nivel de laboratorio yo puedo aislarlo con un medio de cultivo que tenga alto contenido de aceite de oliva, porque estos tienen la capacidad de crecer, como ya les había mencionado anteriormente, con altas concentraciones de lípidos, ¿sí? Miren, como lo vimos, a diferencia de los cultivos bacteriológicos, los cultivos de micología necesitan mayor tiempo para ser identificados. En este caso, miren, tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, ¿sí? Y a temperatura de 30 grados centígrados. ¿Saben qué? Antes de, les voy a hacer una breve, espérenme, antes de, para que ustedes me tengan, esa parte me salté, para que no les quede. Antes de continuar con las micosis subcutáneas, mire, vamos a hacer una revisión breve de los principales agentes, de los principales fármacos antimicóticos utilizados para el tratamiento de estas patologías. Miren, como les había mencionado, el ergosterol o la membrana citoplasmática es el principal sitio blanco de la mayoría de los antimicóticos. Sobre esta pared actúan los polienos. Dentro de este grupo está la anfotericina B, están los azoles, los muy conocidos como el fluconazol o el boriconazol, ya los vamos a ver, ¿sí? Y las salilaminas, dentro de este grupo está la terbinafina, ¿sí? Entonces, el principal grupo blanco, el blanco de la mayoría de los antimicóticos es la membrana plasmática, ¿sí? Miren, nosotros los vamos a estudiar o vamos a hacer una breve revisión entre aquellos antimicóticos sistémicos, ¿sí? Y también los utilizados de forma tópica. Entonces, dentro de los sistémicos tenemos la anfotericina B. Como les había mencionado, el sitio blanco de este antimicótico es el ergosterol, ¿sí? Este también tiene la capacidad de actuar sobre el colesterol,
por eso también está asociado la toxicidad del mismo, ¿sí? Afecta principalmente a nivel renal, ¿sí? Y obviamente el daño que produce anfotericina B es directo sobre la membrana citoplasmática, ¿sí? Miren, una característica de anfotericina B es que tiene la capacidad de distribuirse ampliamente a nivel del hígado, del vaso, del riñón y del pulmón, ¿sí? Pero tiene poca capacidad de penetración a nivel del sistema nervioso central y articulaciones. Por eso lo vamos a ver que se lo utiliza combinado con la flucitocina para tratar infecciones de líquido cefalorraquídeo. La flucitocina, en cambio, tiene un sitio blanco diferente, actúa directamente sobre el material genético del hongo y a la vez a nivel de proteínas, ¿sí? Como les había mencionado, se lo utiliza en combinación con la anfotericina B porque penetra fácilmente el líquido cefalorraquídeo y tejido, ¿sí? Pero también tiene efectos tóxicos, hay mielosupresión, hepatotoxicidad y también molestias gastrointestinales. Miren, tenemos los azoles. Estos, como ya lo revisamos en la diapositiva anterior, actúan específicamente sobre la enzima que produce la síntesis del ergosterol, ¿sí? Miren, dentro de los azoles tenemos dos grupos, los imidazoles. Dentro de este grupo está el ketoconazol de uso sistémico y el clotrimazol de uso tópico, ¿sí? Y tenemos también los triazoles. Dentro del ketoconazol, miren, bien se caracteriza porque tiene mucha afinidad por los lípidos, tiende a acumularse a nivel de tejidos adiposos y exudados purulentos, ¿sí? Tiene también poca penetración o dificultad de penetrar al líquido cefalorraquídeo. Su uso es limitado, ¿sí? Porque también produce problemas gastrointestinales, problemas hepáticos, puede producir náuseas, vómito o exantema, ¿sí? Miren, dentro de los triazoles tenemos el fluconazol, es el más común, ¿sí? Tiene facilidad de penetrar el líquido cefalorraquídeo, presenta baja toxicidad, ¿sí? Y también dentro de los triazoles está el boriconazol y el itraconazol con características similares al fluconazol. Estos se los utiliza principalmente para tratar micosis sistémicas o localizadas. Miren, tenemos también la gliciofulmina. También, miren, el sitio blanco es diferente. Afecta principalmente, bloquea la mitosis, ¿sí? Afecta igual, una característica muy importante de este antimicótico es que es de poca absorción, ¿sí? Y se concentra específicamente en el estrato córneo. Y la gliciofulmina se caracteriza principalmente porque se los utiliza para tratar a las micosis producidas por los dermatofitos, ¿sí? Estas micosis necesitan tratamientos prolongados. También tenemos, miren, la terminafina. Esta igual se caracteriza porque tiende a concentrarse, ¿sí? A nivel de tejido adiposo, piel, cabello y uñas. Por eso también es muy utilizado para tratar las infecciones producidas por los dermatofitos. Esta puede haber en presentaciones orales o tópicas. Miren, y ahora tenemos como un breve resumen los antimicóticos más comunes de uso tópico. Dentro de este grupo tenemos la nistatina, ¿sí?
Esta se caracteriza principalmente que se la utiliza para tratar las candidiasis, principalmente a nivel de las mucosas locales, como a nivel de la boca, a nivel vaginal, ¿sí? Y también se caracteriza porque es tóxica por vía parenteral. Tenemos el clotrimazol y el miconazol. Sí, estos igual son de forma tópica, como ya les había mencionado. Se los utiliza o se los encuentra principalmente en forma de cremas, de polvos y también de óvulos o cremas, porque nos sirve principalmente para tratar las candidiosis específicamente a nivel de la piel o candidiosis vulvovaginal, y también se la utiliza para tratar las infecciones producidas por dermatofitos, que también se las conoce como tiñas, ¿sí? Y nos sirve también para tratar la que recién revisamos de ver, la pityriasis versicolor. Entonces, miren como un resumen para que no, no nos quede esto suelto. Miren, también dentro de las micosis superficiales, chicos, miren, tenemos la tiña negra, ¿sí? Esta es producida por el Ortae Wernicke, ¿sí? Ortae Wernicke se caracteriza porque es un hongo que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, ¿sí? Y miren cómo nos produce principalmente la lesión, a diferencia de pityriasis versicolor, es al momento que yo tengo una inoculación traumática con un objeto contaminado con Ortae Wernicke, ¿sí? Esta se caracteriza, miren, principalmente porque afecta la palma de las manos, ¿sí? O la planta de los pies, que podrían ser los lugares principalmente donde uno tiende a tener accidentes y inoculaciones, ¿sí? Miren cómo ustedes observan en la gráfica, hay una sola lesión, obviamente, donde hubo la inoculación traumática. Esta es una mácula hiperpigmentada, parda, ¿sí? Miren, oscura, puede medir de 2.5 centímetros de diámetro, ¿sí? Y obviamente más frecuentemente se encuentra a nivel de la palma y de las manos y la planta de los pies. No hay, a diferencia de Malassezia furfur, no hay formación de escamas, no hay invasión, ¿sí? Ni tampoco afecta a los folículos pilosos, ¿sí? Y a diferencia de pityriasis versicolor, esta no es contagiosa. Únicamente si ustedes presentan una lesión o una inoculación traumática, ¿sí? Podemos adquirir al microorganismo. Miren cómo hacemos el diagnóstico a nivel de laboratorio. Específicamente igual, lo que hacemos es un raspado de la piel que se encuentra lesionada, que es lo que nosotros vamos a visualizar a través del microscopio. Obviamente, el examen que me van a solicitar a mí es un KOH, ¿sí? Lo que vamos a visualizar específicamente son células en gemación, ¿sí? Con paredes melanizadas y obviamente las hifas ramificadas. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es reportar un KOH positivo. Ojo, chicos, el KOH no les determina cuál es el agente causal. Posterior a eso se debe hacer el cultivo. Y en este caso se trata la micosis con cremas en base de azoles
o terbinafrina. Mire, también tenemos la piedra, ¿sí? Hay dos tipos de piedra negra y piedra blanca. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos están asociados principalmente a malos hábitos de higiene, ¿sí? Miren, la piedra negra es producida por piedra ortani, ¿sí? Como visualizan ustedes en la gráfica, miren, son nódulos oscuros que rodean únicamente el cabello, ¿sí? No hay síntomas en la misma y yo lo puedo visualizar igual a través del microscopio. ¿Cuál es el tratamiento específicamente para piedra negra? Es el corte del cabello y lavados adecuados. Y también tenemos la piedra blanca, ¿sí? Esta, en cambio, es producida por el género Trichosporum, ¿sí? Existen 3 especies y el asociado tenemos el inqui. Una diferencia entre piedra negra y piedra blanca es que piedra blanca afecta no solo el cabello, sino también el vello, ¿sí? O las regiones de la piel que presenten vello. El inqui está asociado específicamente porque produce afección al vello púbico, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, esa es la diferencia entre los dos, piedra negra y piedra blanca. ¿Cómo nosotros lo podemos visualizar? Miren, afecta el tallo del cabello. Nosotros vamos a visualizar al hongo formando un collarín, ¿sí? Como en la segunda fotografía, de color blanco a marrón. ¿Cómo tratamos específicamente esta micosis? Mediante azoles tópicos o también afeitar el cabello o el vello afectado, ¿sí? Ojo chicos, esa es la diferencia entre piedra negra y blanca. La piedra negra afecta únicamente el cabello, la piedra blanca afecta el cabello y el vello. Miren, tenemos también las micosis cutáneas. Igual, dentro de este grupo están los dermatofitos, ¿sí? Estos también son hongos que afectan principalmente tejidos con alto contenido de queratina, ¿sí? Entre ellos están la piel, el cabello y las uñas, ¿sí? Pero una característica que los difiere de las micosis superficiales es que puede haber daño del tejido, ¿sí? Existen, miren, 3 especies asociadas no especies, más bien géneros asociadas a estas micosis. Tenemos Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum. Estos también son hongos que están ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿sí? Miren, formando parte de la tierra, formando parte de los animales, principalmente en el pelo, en la piel de los animales y obviamente en el humano, ¿sí? Entonces, estos pueden ser los reservorios también para que llegue este hongo al humano. Se caracteriza principalmente, miren, porque hay sintomatología asociada, hay prurito, hay descamación, hay ruptura de cabellos, ¿sí? Hay placas anulares a nivel de la piel, dependiendo de lo que afecte. A nivel de las uñas hay engrosamiento de las mismas y cambio en la coloración de las mismas. Miren, este cuadro que sí les quede claro, estas son las 3 especies los 3 géneros que ya les había mencionado. Tenemos Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum. Miren, a la piel, si yo tengo una lesión en la piel asociada a un dermatofito, cualquiera de los 3 puede ser el agente causal. Pero si hay una lesión a nivel del cabello, ¿sí? Miren, en este caso, únicamente yo sospecharía de Trichophytum o de Microsporum. En cambio, si hay una lesión a nivel de uñas, yo únicamente sospecharía
de Trichophytum o Epidermophytum. Ojo con este cuadro, chicos, ¿sí? Miren, a las micosis producidas por este grupo de dermatofitos se las conoce también como tiñas, ¿sí? Y el nombre se debe principalmente a la localización anatómica o a la estructura que afecta. Por ejemplo, tenemos, miren, ustedes lo pueden llamar de los dos nombres, tiña capitis o tiña de la cabeza, tiña faciale o tiña de la cara, tiene la tiña barbae o tiña de la barba, tiene la tiña cruris o tiña inguinal, tiene la tiña de las uñas o onicomicosis también se las conoce, tiña pedis o pie de atleta, ¿sí? Miren, es dependiendo de la localización anatómica, es el nombre de la tiña. Vamos a ver ciertos ejemplos. Miren, bueno, esta es la patología en general. Puede producir a nivel del cuero cabelludo, miren, placas circulares elevadas, ¿sí? Está obviamente asociado a alopecia, ¿sí? Hay eritema, hay descamación, hay anillos de descamación inflamatoria, ¿sí? Con disminución de la inflamación hacia dentro de la lesión. Pueden haber pápulas, vesículas, ¿sí? O queriones. A nivel de las uñas puede haber daño de la misma. Miren, hay engrosamiento, hay alteración de la fragilidad y obviamente deformación de la uña, ¿sí? Miren, vamos a ver ciertos ejemplos. Tenemos la tiña capitis. Esta afecta el cuero cabelludo, ¿sí? Miren, tenemos aquí la tiña microspórica, ¿sí? Esta ustedes visualizan en la gráfica, hay una placa pseudoalopésica. Miren, esta es circular, tiende a formar también escamas, ¿sí? Miren, el cabello está afectado totalmente dentro de la placa, ¿sí? Y todos están rotos al mismo nivel. También puede asociarse también a prurito. Miren, tenemos la tiña tricofítica, ¿sí? Esta difiere, y miren, ustedes tienen diferentes placas, tienen una acá, tienen otra acá, ¿sí? Hay diferentes placas pseudoalopésicas. También puede haber presencia de escamas y una característica en relación a la de acá, miren, a la microspídica, es que están mezclados tanto el cabello afectado como el cabello sano, ¿sí? Y miren, tenemos también la tiña inflamatoria. Esta se caracteriza porque es una placa igual pseudoalopésica que produce mucho dolor. Hay eritema, hay inflamación y también pueden aparecer pústulas o abscesos, ¿sí? Miren, complementario a eso, hay adenopatía regional, una característica posterior al tratamiento, donde hubo ya el área afectada, se caracteriza principalmente porque queda con alopecia permanente, ¿sí? Y obviamente estas micosis están asociadas al sistema, a la respuesta del sistema inmunológico. Factores que favorecen principalmente este tipo de micosis es muy frecuente en niños y adultos, ¿sí? Principalmente en adultos mayores, también puede producirse en adultos, pero aquí sí, principalmente en inmunocomprometidos. Factores que afectan o favorecen este tipo de micosis: secreciones, aumento de secreciones sebáceas y el cambio del pH a nivel, ¿sí?, del área afectada. Miren, tenemos la tiña corporis.
¿sí? Este afecta principalmente tronco y extremidades, como ustedes visualizan en la gráfica. Miren, son placas eritematosas, ¿sí? Pruriginosas y también escamosas. Miren, tenemos la tiña cruris. Esta se caracteriza principalmente porque, como ya les mencioné anteriormente, afecta a la ingle, ¿sí? Las principales vías de transmisión es contacto directo con la piel afectada, ¿sí? Contacto con piel que ya está lesionada con nuestra piel. También puede darse por inoculación a partir de la onicomicosis, ¿sí? O por también por comites contaminados, como por ejemplo las toallas. Factores que predisponen este tipo de micosis, miren, principalmente la obesidad. Mientras más peso hay, se tiende a formar mayores pliegues, ¿sí? Y hay mayor humedad que favorece también el desarrollo del hongo. Igual la mala higiene. Miren, otros factores que favorecen a la tiña cruris, ¿sí? Es climas húmedos, ¿sí? También el uso de corticoides, de inmunosupresores, facilita o favorece el crecimiento de los hongos, ¿sí? O personas con diabetes. Miren, la tiña a mano, afección a nivel de las palmas de la mano o región interdigital. Por ejemplo, Iván, si me llega una persona al laboratorio, por ejemplo, con una lesión a nivel de la piel, ¿de qué en este caso, de qué géneros yo sospecharía como agente causal de este cuadro clínico micótico, de los tres que revisamos? Si me llega a mí un paciente con esta lesión, ¿de qué géneros yo sospecharía como agente causal de este cuadro clínico? Del epidermis. Doctora, en la piel es de cualquiera de los tres. De cualquiera de los tres, ¿sí? Entonces, en la piel yo sospecharía de cualquiera de los tres. Gracias por la respuesta, ¿sí? Miren, tenemos la tiña pedis, miren, o también conocido como pie de atleta, afecta principalmente a los pies, ¿sí? En la planta de los mismos o en las regiones interdigitales. Factores que favorecen, no, principalmente, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Sí? A través del contacto con lugares donde hay la presencia del hongo, ¿sí? Como por ejemplo el suelo de los baños, en las piscinas, en las toallas, en los calcetines o en los zapatos, ¿sí?
Miren, a nivel de la barba, ¿sí? Otiña barbae afecta tanto la barba como el cuello, ¿sí? Miren, a nivel de la cara, la tiña facial, miren, la onicomicosis, infección a nivel de las uñas, ¿sí? Miren los cambios morfológicos que hay en las uñas. Estas se vuelven inicialmente opacas, tienden a haber engrosamiento. Hay estrías, miren, tanto transversales como longitudinales. Estas pueden ser de varios colores, pueden ir de color blanco, luego amarillento, luego café como las que tienen ya acá, o negras, ¿sí? Hay fragilidad en las uñas y miren, hay deformación de las mismas. Una característica muy importante para que el hongo pueda ingresar, afectar la uña, debe haber un traumatismo de la misma, ¿sí? Normalmente el hongo, si la uña se mantiene intacta, no va a haber la puerta de entrada del hongo, ¿sí? Tiene que haber un traumatismo un daño a nivel de la uña para que éste pueda ingresar con mayor facilidad. También no solo los dermatofitos pueden producir este cuadro clínico, también puede ser producido por cándida. Y la mayoría de esta micosis tiende a la cronicidad, por lo cual requieren tratamientos antimicrobianos prolongados. Miren cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de micosis. Obviamente, raspado a nivel del cabello, ¿sí? Raspado de la lesión donde hay la alopecia. A nivel de la piel, igual un raspado. O a nivel de la uña, lo que se tiende es a cortarla y sembrar. Obviamente, primero se hace una limpieza y posteriormente se corta la uña y se hace pequeños fragmentos de la uña y se tiende a sembrar en el cultivo, ¿sí? Igual nosotros lo que hacemos inicialmente es un examen microscópico con hidróxido de potasio. Ojo chicos, esto se lo reporta únicamente como negativo o positivo. Ustedes no pueden decir con el KOH posiblemente es un dermatofito, ¿sí? O es o a nivel de dermatofitos decir, más bien como ya sé cuál es el área afectada, ya sospecharía de qué género es, ¿sí? Pero no puedo decir, puede ser un epidermofito, puede ser un trichofito. No, yo lo único que puedo reportar con el KOH es KOH negativo o positivo, ¿sí? Si es positivo, obviamente quiere decir que yo visualicé una estructura micótica, entonces que la lesión que presenta es de origen micótico, nada más, ¿sí? Miren, lo que yo voy a visualizar también son hifas taricadas, hialinas y la presencia de heteroconidios, que ya vamos a ver, miren, esto me va a permitir diferenciar cada uno de los géneros y también ciertas especies. Y miren, el cultivo en este caso necesito, miren, de 7 a 28 días para que un dermatofito me crezca a nivel del microscopio y poder hacer la identificación final. Miren qué patrones yo evalúo específicamente a nivel de laboratorio para poder diferenciar el género y la especie de cada uno, específicamente las características que toma el dermatofito en el medio de cultivo, ¿sí? Las necesidades nutricionales que cada una de las especies necesita para desarrollarse y la producción de macro y microconidios. Esto me permiten a mí identificarles a nivel de laboratorio. Miren, les voy a mostrar ciertas. Miren, por ejemplo, son características que a mí me sirven para poder identificar a nivel de laboratorio. Sí, por ejemplo, tenemos el microsporum, se caracteriza principalmente porque hay predominio de macroconidios y en cambio yo voy a ver ausencia de microconidias, ¿sí? El trichophytum, en cambio, es ausencia de microconidias y abundantes
perdón, ausencia de macro y presencia de microconidias, ¿sí? En cambio, en el epidermofito está presencia de macroconidias y ausencia de microconidias. Miren, entonces, miren, estas son, en este caso, miren, estas de aquí son las macroconidias. Miren, son características que a nivel de laboratorio me permiten a mí identificar cada género y cada especie, porque ya vamos a ver que cada una va a tomar una coloración diferente en el medio de cultivo, ¿sí? Miren, este es el reverso de la caja, ¿sí? Es es de color amarillo, similar a una yema de huevo. En cambio, aquí tenemos, miren, las macroconidias, entonces esto a nivel de laboratorio a mí me permite identificarlas. Miren, igual aquí el Microsporum Jameson, miren, muestra otra característica diferente en el medio de cultivo. Entonces, esto es de mucha utilidad. Igual, miren, las macroconidias son de diferente forma. Miren, aquí igual el Microsporum nano, diferente característica en el medio de cultivo, igual las macroconidias son de forma diferente, ¿sí? Miren, el epidermophyton igual son características que a nivel de laboratorio a mí me permiten diferenciarlos. Miren, como les había mencionado, Pityriasis versicolor también emite una fluorescencia, ¿sí? Los dermatofitos también y las infecciones bacterianas también. Dependiendo del color que emitan, nosotros también podemos determinar el posible agente causal. Miren, Pityriasis versicolor emite una fluorescencia amarilla o verde amarillosa. En cambio, los dermatofitos emiten una fluorescencia verde y a nivel de infecciones bacterianas de la piel, estos emiten una fluorescencia de color rojo. En el caso, miren, de los dermatofitos, ¿sí? Se utilizan siempre en combinación los agentes tópicos con los orales, ¿sí? Principalmente se utilizan los azoles, ¿sí? Miren, también tenemos las micosis subcutáneas. Estas se caracterizan principalmente porque afectan capas profundas de la piel, ¿sí? Miren, afectan específicamente la capa córnea, afectan el músculo, tejido conectivo y puede llevar a afectar hasta el hueso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las micosis cutáneas? Es que estas únicamente a mí me da cuando yo tengo una inoculación traumática con un objeto contaminado con los géneros o con los hongos asociados a micosis subcutáneas, ¿sí? Miren, estos tienden a formar principalmente abscesos, úlceras, ¿sí? O fístulas que tienden la mayoría a la cronicidad. Vamos a ver que algunos de los agentes causales de micosis subcutáneas no pueden ser tratados, más bien son resistentes a los tratamientos antifúngicos, perdón. Miren, dentro de este grupo tenemos la esporotricosis linfocutánea, ¿sí? Esta se caracteriza porque el agente causal es el Sporotris snacking, ¿sí? Miren, este se caracteriza también porque es un hongo que lo podemos encontrar en todo lado, en el suelo, en los vegetales, en materia orgánica en descomposición, ¿sí? También es de origen zoonótica, ¿sí? Porque se lo puede encontrar o se lo ha asociado muy frecuentemente a la caza del armadillo y también se lo ha encontrado en gatos, ¿sí? ¿Cómo llega al humano? Ya les había mencionado, por inoculación traumática. No, chicos, no, ojo, aquí no es por contacto directo
con el suelo contaminado, no es contacto directo con los vegetales, únicamente cuando yo tengo una inoculación traumática. Ojo, todas las micosis subcutáneas, el principal mecanismo de transmisión es la inoculación traumática, ¿sí? Igual, miren, es muy frecuente en climas templados, es endémica, chicos, en Japón, México, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia, ¿sí? La clínica de este hongo se caracteriza principalmente porque afecta el tejido subcutáneo y tiende a diseminarse a nivel linfático. Miren la lesión que produce. La lesión obviamente inicia donde hubo la inoculación, ¿sí? Posterior a eso, tiende a formarse un nódulo granulomatoso, mire como ustedes observan en la gráfica. Luego estos nódulos evolucionan a una lesión necrótica o ulcerada con la formación de pus, ¿sí? Y también tienden a estas lesiones a lo largo de los ganglios linfáticos, aparecer a nivel de ganglios linfáticos, ¿sí? Una característica también de esta micosis es que tiene la capacidad de diseminarse a otros órganos, a otros órganos o tejidos, como por ejemplo a nivel de los huesos, tiende a diseminarse a nivel ocular, a nivel pulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Miren, igual nosotros, ¿cómo lo podemos determinar a nivel de laboratorio? Obteniendo el tejido afectado o el pus, ¿sí? Lo podemos igual aislar a nivel de laboratorio. Y también se caracteriza porque nosotros lo podemos aislar tanto en la forma micelar como en la forma de levadura. Y en este caso el tratamiento podría ser el itraconazol o el yoduro de potasio. Miren, otra asociada, otra subcutánea, es la cromoblastomicosis, ¿sí? Igual, miren, esta se caracteriza principalmente porque es producida principalmente por hongos de matiáceos, ¿sí? Generalmente el más frecuente es el Fonseca, ¿sí? El más frecuente, igual, chicos, llega al humano por inoculación traumática con objetos contaminados. Esta se caracteriza, miren, porque es una lesión que tiende a formar nódulos. Estos nódulos posteriormente se convierten en placas verrucosas y estos tienden a crecer de forma lenta. Afecta la piel o tejidos subcutáneos. Miren cómo yo a nivel de laboratorio lo puedo diferenciar específicamente porque las células que forman o que puedo encontrar en las lesiones afectadas se denominan células muriformes, ¿sí? Entonces, al momento que yo hago un KOH y visualizo estas células muriformes, sé que estoy tratando con una cromoblastomicosis. Miren, es mucho más frecuente en los varones, ¿sí? Las edades promedio principalmente es de 30 a 50 años. Es muy frecuente, chicos, en zonas tropicales, específicamente en las áreas rurales, ¿sí? Donde las personas no utilizan la vestimenta apropiada, ¿sí? No utilizan calzado o no utilizan camisa en este caso. Es muy frecuente a nivel de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y es rara vez a nivel de la cara, ¿sí? Puede afectar también los hombros, el cuello,
el tronco o las orejas, pero con menos frecuencia que las extremidades, porque son las áreas que se encuentran más expuestas, ¿sí? Y obviamente es una enfermedad ocupacional. Ejemplos de ocupaciones que pueden favorecerme este tipo de micosis, chicos. Carla. Nos mencionaba que podía ser cuando están en contacto con madera o suelo contaminado. No, con madera, cuando se producen lesiones por madera, por lo que puede ser cuando trabajan con madera, haciendo un leñador, creo que se dice. ¿Ya? ¿Qué más, por ejemplo? Jardinería también podría ser. Otra ocupación que podría ser un riesgo. También cosas de los árboles, hay trabajos que tienen así, también puede ser porque pueden tener contacto con la madera. Sí, miren, la mayoría de los hongos se encuentran, chicos, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Aquí también juega un papel muy importante el sistema inmunológico del paciente, ¿sí? Miren los síntomas o las complicaciones más graves de este hongo, ¿sí? Miren, tiende siempre a la cronicidad. Como ya les había mencionado anteriormente, hay pápulas verrucosas que aumentan progresivamente de tamaño hasta convertirse totalmente en verrugas, ¿sí? Miren, una característica muy importante de estas micosis es que tienden a, a sobreinfectarse con, con, con bacterias que forman parte de la microbiota de la piel, ¿sí? Y puede también terminar en una elefantiasis, ¿sí? En este caso, miren, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? Es un raspado o una biopsia de la lesión. Entonces, igual nosotros vamos a visualizar con KOH, ¿sí? Vamos a visualizar las células escleróticas. También lo puedo aislar a nivel del laboratorio, a nivel del cultivo, para determinar el género y la especie del hongo asociado. Tenemos el tratamiento, flucitrostina y traconazol, y como les había mencionado, son lesiones que tienden a la cronicidad, ¿sí? Y también se ha asociado a carcinoma de la piel. Miren, también tenemos el micetoma eumicótico, ¿sí? Esto igual se da, chicos, por inoculación traumática. En este caso, miren, los géneros que afectan son varios, ¿sí? A diferencia, afecta tejido cutáneo y subcutáneo, ¿sí? Igual tiende a la cronicidad. Miren, hay formación de granulomas o abscesos, ¿sí? Y una característica muy importante del micetoma eumicótico es que tiende a producir deformación del área afectada, ¿sí? Puede producir daño del músculo, de las fascias y del hueso. Miren, igual, ¿sí? El diagnóstico, en este caso nosotros podemos hacer el diagnóstico drenando el líquido sanguinolento de la lesión y vamos a visualizar los granos o gránulos característicos del micetoma, ¿sí? También se suele hacer biopsias para visualizar las mismas estructuras micóticas características del leucetoma. Y el tratamiento en este caso, miren, es los que no responden a ningún antimicótico, y en este caso una de las alternativas sería la amputación dependiendo la lesión, del daño producido por el hongo. Miren, tenemos también la cigomicosis subcutánea.
En este caso, miren, tenemos que es producido por dos géneros. Tenemos el Bacillolobus y el Conidolobus, ¿sí? Miren, tienen diferencias entre los dos, ¿sí? Miren, tenemos el Ranarum. Este se caracteriza principalmente porque afecta únicamente a los niños, ¿sí? En las extremidades proximales. Y una característica muy importante es que el Bacillolobus ranarum se puede encontrar ampliamente igual distribuido en la naturaleza, como por ejemplo en restos vegetales. Lo podemos encontrar también en contenido fecal de reptiles o anfibios, ¿sí? Entonces, una inoculación traumática con un objeto contaminado con este microorganismo puede conllevar al cuadro clínico, ¿sí? Miren, en este caso, el cuadro clínico producido son masas móviles de tipo gomoso, discoides que tienden a expandirse y a ulcerarse. Y también, miren, tenemos el Conidolobus coronatus. Este afecta únicamente a la población adulta y la afecta principalmente la cara. En cambio, la vía de transmisión es diferente, es mediante inhalación de las esporas, ¿sí? Afecta principalmente la cavidad nasal, los senos paranasales y tejidos blandos faciales, ¿sí? Puede producir una torpefacción, esta puede ser firme y no produce dolor. Es muy frecuente, miren, en África, India, el Medio Oriente, Asia, Europa y Latinoamérica. En este caso también la población más afectada es el varón porque tiende más a, a, a salir en este caso o tiene ocupaciones que se las realiza principalmente en, en el medio ambiente, ¿sí? O que tienen relación con la tierra, con las plantas, con los cultivos, ¿sí? Miren, en este caso, igual el diagnóstico es visual, a través de biopsias, ¿sí? Y el tratamiento es el itraconazol. Miren, también tenemos la feomicosis subcutánea, ¿sí? Estas se caracterizan igual porque son producidos por hongos que se encuentran igual ampliamente distribuidos en la naturaleza. Lo podemos encontrar en el suelo, en la madera y en la vegetación en descomposición, ¿sí? Miren, estos se caracterizan principalmente porque producen un quiste inflamatorio solitario, ¿sí? Es único y no produce dolor. Ojo, esto se da únicamente, chicos, no se olviden, todas las micosis subcutáneas por inoculación traumática con objetos contaminados con las diferentes géneros de hongo, ¿sí? Miren, también tenemos las micosis sistémicas, ¿sí? O también estas se caracterizan principalmente porque son producidas por hongos dimórficos, ¿sí? ¿A qué llamó hongo dimórfico Iván Fabricio? ¿Puedo responder? ¿Quién? Déjenme ver quién. A ver, sí, ¿a qué le llamó un hongo dimórfico? Son los que se pueden presentar en forma de levadura o de espora. No es de espora. Perdón, se me fue el nombre. Moho. De moho, sí, perdón, de moho. De moho, ¿sí? Entonces, miren, estos, como ya les había mencionado anteriormente, son hongos que yo los puedo encontrar en las dos formas, ¿sí? La forma de moho o la filamentosa, ¿sí? Esta, en este caso, en todos, ya vamos a ver más adelante, es la forma infecciosa como el hongo ingresa al humano, ¿sí? Entonces, es la forma como el hongo está distribuido en la naturaleza
y yo lo puedo aislar a nivel de laboratorio entre una temperatura que puede fluctuar entre 20 y 30 grados centígrados, ¿sí? Y la forma de levadura, que es la que me va a servir a mí para hacer el diagnóstico de la micosis, ¿sí? Y también lo puedo aislar a nivel de laboratorio en una temperatura de 37 grados centígrados, ¿sí? Los hongos dimórficos pues también son catalogados como patógenos primarios sistémicos porque pueden producir infecciones en aquellas personas que tienen que su sistema inmunológico actúa normalmente o también en aquellas personas inmunocomprometidas. Estos afectan principalmente vísceras profundas. El principal órgano o el órgano primario de afección son los pulmones y luego tienden a diseminarse al resto de órganos, ¿sí? El mecanismo, en este caso, ojo chicos, el mecanismo de transmisión es la inhalación, ¿sí? Y también se caracteriza porque son patógenos endógenos, endémicos, perdón, y vamos a ver que ciertos géneros son o los encontramos en determinadas regiones geográficas, ¿sí? Miren, dentro de esto vamos a estudiar a 4. Vamos a estudiar a Histoplasma capsulatum, que es el agente causal de la histoplasmosis. Vamos a estudiar a Coccidioides imitis, que es el agente causal de la coccidiomicosis. Vamos a estudiar a Blastomyces dermatitidis, que es el agente causal de la blastomicosis, y el Paracoccidioides brasilensis, que es el agente causal de la paracoccidiomicosis. Vamos a revisarlo a cada uno de estos. Miren, tenemos la coccidiomicosis, ¿sí? Este se caracteriza porque el agente causal es el Coccidioides imitis o el Coccidioides posadosi, ¿sí? Miren, esta es una micosis endémica en las regiones semiáridas del sureste de Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica, ¿sí? Una característica muy importante, Coccidioides imitis tiende a crecer principalmente asociado al excremento de murciélago y de roedores, ¿sí? La Coccidioides imitis, la principal vía de transmisión, como ya les dije, de todas las micosis, ojo chicos, miren, todas tienen en común la misma vía de transmisión o el mecanismo de transmisión es el mismo. En este caso es con mayor frecuencia la inhalación. También puede darse por inoculación traumática o ser transmitido por vía vertical, pero con mucha menos frecuencia, ¿sí? La lesión que produce puede ser autolimitada, depende del sistema inmunológico del paciente, de su respuesta ante la presencia del hongo, ¿sí? Presenta un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Miren, aquí está distribuido en la naturaleza la forma infectante del hongo o cómo puede el hongo ingresar al humano es principalmente por la inhalación de artroconides, ¿sí? Miren, inhala, posteriormente el órgano primario de afección son los pulmones. A nivel de los pulmones se forma una esférula y posteriormente da origen a las endosporas. A nivel igual de laboratorio yo lo puedo aislar. Miren, necesito de 3 a 4 días de incubación y con una temperatura de 25 grados centígrados. En este caso, para obtener la forma de moho, ¿sí? Miren, igual son las características de las colonias que forman. Son algodonosas, húmedas, de color blanco o canela, ¿sí?
Miren cuál es la patología asociada principalmente a este hongo, ¿sí? Existen pacientes en los que puede cruzar como una infección asintomática, ¿sí? ¿Cómo yo lo puedo identificar? Principalmente haciendo una prueba cutánea para determinar si antígeno anticuerpo, para determinar la presencia del hongo, ¿sí? Pero no se presentan manifestaciones clínicas. Y tenemos también la infección primaria, ¿sí? También, como les había mencionado, el principal o el órgano primario de afección son los pulmones. A esta infección también se la conoce como fiebre del valle y se asocia o es similar a las manifestaciones clínicas que se presentan a una gripe o una neumonía asociada a la comunidad, ¿sí? Miren, principalmente hay fiebre, malestar, tos, artralgia, cefalea, dolor torácico, aumento de eosinofilos, ¿sí? Erupciones cutáneas y también hay una leve irritación a nivel de la garganta. Pero miren, también hay una coccidiomicosis secundaria. Esta puede ser crónica o progresiva, ¿sí? ¿Cuál es la característica principalmente de la crónica? Hay la formación de nódulos, ¿sí? Y la mayoría tiende a presentar cavitación crónica residual y posterior a eso hay la formación del coccidioma, ¿sí? Y puede darse también complicaciones como fibrosis pulmonar, empiemia, neumotórax o pericarditis crónica. Miren, y posteriormente hay la neumonía progresiva, ¿sí? Que puede terminar con la formación de abscesos. Mire, también tiende a diseminarse hacia otros órganos, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. En este caso, el cuadro clínico ya es complicado, ¿sí? Está asociado a altas tasas de mortalidad. Pues tiende también a alojarse a nivel de tejidos blandos, huesos, articulaciones, ¿sí? Ganglios, vasos, hígado, a nivel ocular o renal. Miren, como les había mencionado, también tiende a ser otra vía de transmisión la inoculación a nivel de la piel. Miren, este puede ser por diseminación de una afección pulmonar o también puede ser por una inoculación traumática, ¿sí? En relación al mecanismo de transmisión, la inoculación traumática, como les había mencionado, es muy infrecuente, ¿sí? Miren, a nivel de la piel tiende a formarse abscesos, úlceras, ¿sí? Posterior a eso tiende a formar placas verrucosas y no tiende a curarse de forma espontánea. Una característica muy importante, existen ciertos factores genéticos que predominan o que favorecen la gravedad o que se complique el cuadro clínico a un cuadro grave. En este caso, miren, es más frecuente estos que tiendan a la gravedad en relación de los filipinos a los asiáticos, ¿sí? También es muy frecuente en los varones. Factores también como el embarazo favorecen esta infección que tienda más a la cronicidad. Edades como los lactantes y los ancianos y también en ciertos pacientes donde se ve afectada principalmente la inmunidad celular. El diagnóstico obviamente lo hacemos inicialmente con el KOH. Lo que vamos a visualizar específicamente es esférulas y las endoesporas, ¿sí?
nosotros podemos trabajar con muestras de esputo, exudados de lesiones cutáneas, líquido cefalorraquídeo, sangre, orina o biopsia de tejidos, ¿sí? Entre todos los que vamos a ver, este es el de mayor virulencia, por eso para trabajar a nivel de cultivos yo necesito trabajar en una cabina de flujo laminar. También se puede hacer biopsias, las biopsias comunes, ¿sí? Puede hacerse pruebas serológicas para determinar si es una infección actual o ya es una infección de hace tiempo, ¿sí? Y el tratamiento en este caso es la anfotericina B, el itraconazol o el fluconazol. Miren, otra prueba que se utiliza es pruebas inmunológicas, ¿sí? Como la prueba de la esferulina, ¿sí? Esta únicamente me sirve específicamente cuando la persona tiene contacto, la primera vez que tiene contacto con el hongo, ¿sí? Es similar a la que ya hemos visto, a la que se hace igual con la penicilina, a la que se hizo con la penicilina, pues más hicimos. La de la leishmaniasis, ¿sí? Es similar. Miren, tenemos otro que es la histoplasmosis, ¿sí? Miren, dentro de la histoplasmosis hay dos variedades. Tenemos el histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, y el histoplasma capsulatum, variedad tubosi. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Sí? Es que la variedad capsulatum únicamente produce lesiones a nivel pulmonar, ¿sí? Y es muy frecuente y también tiene la capacidad de diseminarse hacia otros órganos, ¿sí? Y es muy frecuente en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿sí? En cambio, la dubosi se caracteriza porque únicamente produce lesiones a nivel cutáneo o a nivel óseo y es endémico de África, ¿sí? En cambio, histoplasma capsulatum nosotros lo asociamos a suelos húmedos y suelos donde hay contenido de materia fecal proveniente de aves, ¿sí? Este se caracteriza también porque es un parásito intracelular, tiene la capacidad de alojarse a nivel de los macrófagos. El principal mecanismo de transmisión igual es la inhalación, pero con menos frecuencia también puede haber la cutánea, ¿sí? Igual tiene relación ocupacional, donde los hombres son los más afectados. Miren, igual, como ya les había dicho, estos son hongos dimórficos que nosotros los vamos a encontrar en las dos formas. En este caso, ¿sí? La forma infectante son los microconidios, ¿sí? Entonces, el hombre inhala microconidios y estos van directamente hacia los pulmones. Y en cambio, las levaduras son la forma que a mí me permite determinar o visualizar a través del microscopio para el diagnóstico. ¿Sí? Miren, igual se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, crecen fácilmente, ¿sí? Donde hay alto contenido de materia fecal de las palomas, ¿sí? En este caso, los microconidios son la forma como ingresan mediante inhalación a la humana. Tiene un periodo de incubación de 3 semanas. Miren, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas asociadas a histoplasma? Se caracteriza que también puede producir una histoplasmosis asintomática, ¿sí? Tenemos la histoplasmosis pulmonar aguda. Esta se caracteriza principalmente
porque es un cuadro similar a una gripe, ¿sí? Y es de resolución espontánea. También tenemos la histoplasmosis pulmonar crónica, uno de los principales factores de riesgo que favorece esta enfermedad micótica es el tabaquismo, ¿sí? Puede producir daño pulmonar, ¿sí? Puede producir tos con expectoración con sangre, pérdida de peso, puede haber fiebre y también sudores nocturnos. También puede producirse, también aquí, como les había mencionado, juega un papel muy importante el sistema inmunológico del paciente porque puede darse procesos de reactivación, dependiendo, ¿sí?, del sistema inmunológico. Y tiende también a diseminarse hacia otros órganos. Esto es muy frecuente en lactantes, ancianos inmunocomprometidos. Puede producir linfadenopatías, puede aparecer úlceras a nivel de la boca, puede haber esplenomegalia, hepatomegalia, puede producir fiebre, endocarditis, ¿sí?, anemia, y está asociada a altas tasas de mortalidad. Miren, esta en cambio es la histoplasmosis africana, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque hay linfadenopatía regional, hay lesiones a nivel cutáneo, hay lesiones a nivel óseo, ¿sí? A nivel de la piel ustedes pueden ver las pápulas, los abscesos que se forman, y este también tiende a diseminarse hacia la médula ósea, nivel del hígado, vaso, ¿sí? Y puede ser mortal. ¿Cómo se lo puede determinar? Específicamente por microscopía directa, mediante cultivo, mediante pruebas serológicas, tiene la capacidad de eliminarse a través de la orina, ¿sí? También se puede determinar la presencia de los anticuerpos IgM o IgG, y el tratamiento, el itraconazol o la anfotericina B. Chicos, vamos a quedar hasta aquí, porque hemos avanzado la mayoría y esto es... Vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Les voy a subir una tarea para la próxima semana, pero esta tarea es individual, ¿sí? Les voy a dar unos 4 días de plazo para que ustedes la realicen, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? No, doctora. No, doctora. No. Victoria, ¿nos quedó claro cuál es el principal mecanismo de transmisión de las micosis cutáneas? Victoria. Bueno, de las cutáneas están mezcladas, más bien de las subcutáneas. María José, ¿cuál es el principal mecanismo de transmisión de las micosis subcutáneas? ¿Puede ser inoculación o por traumatismo? Ojo, chicos, sí, miren, lo vimos, eso aquí que nos quede claro. La mayoría de los géneros asociados a las micosis subcutáneas están ampliamente distribuidos en la naturaleza, principalmente asociado a plantas, ¿sí?, a materia orgánica igual en descomposición. Entonces, ojo, miren, es por inoculación traumática, ¿sí? En cambio, las micosis sistémicas
es mediante inhalación. ¿Sí? El principal órgano afectan a los órganos, el órgano primario es los pulmones y posterior a eso tiende a diseminarse. A nivel pulmonar, la mayoría produce infecciones autolimitadas, que ojo, también el sistema inmunológico del paciente juega un papel muy importante. Diferencias, Ronald, entre piedra blanca y piedra negra, que ya revisamos. Erika, Daniela, diferencias entre piedra negra, piedra blanca y piedra negra. Una diferencia no era que en la piedra negra iba a afectar solamente el cabello, en la piedra blanca afectaba cabello y vello. Esas diferencias. Y miren, son cositas que nos vamos, ¿sí? Algo más. Ojo, también miren, bueno, entre las características de las micosis subcutáneas es que la mayoría no pueden ser tratadas con antimicóticos y que la mayoría tienden a la cronicidad, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces vamos a quedar hasta ahí y yo ya les subo luego la tarea. La tarea es individual, ¿sí? Entonces, ¿qué consiste la tarea? Disculpe. Ya les subo. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora.